Cordial salud. Mi nombre es Diana Emiliana Ramos Arevalo, estudiante del sexto semestre del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta ocasión vengo a tratar el tema correspondiente a la unidad 3 de la materia Organización y Descripción de Archivos sobre fondos documentales y tablas de valoración documental. Para empezar, debemos tener en cuenta que todos los procesos archivísticos están regidos por unas normas legales vigentes que reglamentan su ejecución. En lo que respecta a la organización de fondos acumulados, encontramos las siguientes. El decreto 1382 del 95, que ordena la transferencia de la documentación histórica de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación. El decreto 998 del 97, que reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos del orden nacional al Archivo General de la Nación. El decreto 254, por el cual se expide el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional. La ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, que en su artículo 20 estipula que las entidades públicas que se supriman o se fusionen deberán entregar sus archivos a las entidades que asuman sus funciones o al ministerio o entidad a la cual hayan estado adscritas o vinculadas, y en su parágrafo dice que las entidades públicas que se privaticen deberán transferir su documentación histórica al ministerio o entidad territorial a la cual hayan estado vinculadas. También para los fondos acumulados encontramos el Manual de Organización de Fondos Acumulados expedido por el Archivo General de la Nación, el Acuerdo 041 del año 2002, por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos a las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen. Igualmente se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 y también su parágrafo. El Acuerdo 02 del 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Para las tablas de valoración documental encontramos la siguiente normatividad. El Decreto 2609 de 2012, el cual reglamenta el título quinto de la Ley 594 del 2000, donde indica que los sistemas de gestión documental de las entidades deben establecer tiempos de retención y procedimientos de disposición final para los documentos, lo cual debe verse reflejado en las tablas de retención documental como en las tablas de valoración documental. El Acuerdo 04 del 2003, que indica el alcance de las tablas de valoración documental, está dado para la organización de fondos acumulados e igualmente reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación tanto de las tablas de retención documental como las tablas de valoración documental. Esto está estipulado en los artículos 9, 22 y 25. También encontramos el Acuerdo 039 del 2002, por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración y aplicación de tablas de retención documental. ¿Qué es un fondo acumulado? Según el Acuerdo número 02 del 23 de enero del 2004, se define fondo documental como el conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización archivística ni las más mínimas condiciones de conservación y sin la posibilidad de ser fuentes de información y consulta. Es decir, que los fondos acumulados son una gran cantidad de documentos que, aunque se encuentren reunidos, no tienen ningún orden lógico en su organización y que por tal motivo la localización y consulta de estos documentos es prácticamente imposible. Los fondos acumulados son el resultado de la falta de políticas claras sobre gestión documental en las organizaciones. ¿Cómo se debe identificar un fondo acumulado? Para identificar estos fondos en una institución se deben tener en cuenta lo siguiente. Si la entidad no está en proceso de liquidación, suspensión ni fusión, debe tenerse en cuenta la última reestructuración, con el fin de tomar esta fecha como punto límite entre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Es decir, desde la última reestructuración hasta la fecha de hoy en que se elaboran las tablas de retención, se deben aplicar en este mismo periodo, puesto que la documentación producida por la entidad reflejará las diferentes actividades y servicios prestados durante la última etapa de vida institucional. Igualmente, la documentación generada durante el periodo comprendido entre la creación de la entidad y la fecha de la última reestructuración corresponde al concepto de fondos acumulados. Para las entidades que se encuentran en proceso de liquidación y no posean tablas de retención documental o que no las hayan aplicado, esta será un fondo acumulado.
Igualmente se considera como parte de los fondos documentales acumulados aquella documentación producida por entidades que antecedieron o se fusionaron al ente que actualmente la custodia. ¿Cómo se debe diagnosticar un fondo acumulado? El diagnóstico de archivos permite obtener información a partir de la cual se puede evaluar las condiciones que estos se encuentran, es decir, el estado de organización en que se encuentra el fondo, el nivel de conservación física en que se encuentra la documentación y las áreas o lugares donde está ubicada la documentación que conforma este fondo. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe recolectar la información relacionada a continuación: el nombre de la entidad o el fondo, la ubicación geográfica, la localización de la estructura organizacional, la información sobre el espacio físico donde se encuentra el fondo, condiciones ambientales y mobiliarias, el estado de conservación de los documentos, las unidades de conservación utilizadas, cajas, carpetas o bolsas, los instrumentos de recuperación de la información, los tipos de soporte en los que se encuentran los documentos, las fechas extremas y el volumen de la documentación total. ¿Qué formatos se sugieren aplicar para realizar este diagnóstico? Para un mejor resultado de las actividades realizadas en el diagnóstico es conveniente diligenciar unos formatos diseñados especialmente para estos propósitos, los cuales son el formato de otras áreas de depósito, donde se relacionan los diferentes depósitos que reciben la documentación de las oficinas productoras, con los espacios que vamos a encontrar o los campos que debemos diligenciar, que se deben encontrar el nombre del fondo, el nombre y cargo de la persona responsable, el nombre del sitio donde se encuentra el fondo, la ubicación geográfica y el responsable de dicha información. En el formato de identificación de fondos y secciones por depósito, logramos un mayor conocimiento de las entidades productoras y sus dependencias. Dentro de este formato vamos a encontrar información referente a los fondos, las unidades administrativas a las que corresponden, los contenidos u asuntos, las fechas, las unidades de conservación, el soporte de los documentos y el volumen en metros lineales. Encontramos el formato de selección de la muestra, que se diligencia con una muestra documental que refleje los fondos y secciones de una forma cualitativa y cuantitativa mediante una fórmula estadística. Bueno, en cuanto a la reconstrucción de la historia institucional, según lo estipulado en la Guía Metodológica para la Investigación de Historias Institucionales del Archivo de Bogotá, para realizar la reconstrucción de la vida o historia institucional, se debe llegar al origen y evolución de la estructura organizacional de la entidad y de todas las dependencias que nacieron o se eliminaron en el transcurso del tiempo. También permite redirigir los documentos al orden originario que tuvieron cuando fueron producidos. La reconstrucción de la vida institucional de la entidad se logra recurriendo a fuentes confiables que den testimonio de estos sucesos. Estas fuentes pueden ser primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias corresponden a fuentes escritas que aportan información sobre la gestión administrativa de la entidad. En ellas encontramos las legales, recopilación de normatividad, la modalidad de cambios institucionales. Encontramos fuentes institucionales dentro de las primarias, donde vamos a hallar la memoria institucional, que sale de la compilación de otras fuentes escritas, de la consulta de documentos misionales del archivo de la entidad y de la elaboración de entrevistas a los diferentes funcionarios. Y por último, las fuentes secundarias, que son la bibliografía institucional especializada, la bibliografía teórica y la bibliografía general. Deben recopilarse los siguientes documentos para la elaboración de la historia institucional: antecedentes, básicamente leyes y decretos de fusión o suspensión de las entidades que le antecedieron, de creación, el desarrollo, que está formado por todos los documentos generados por la propia entidad reglamentando el acto administrativo que le dio origen y que permite conocer sus políticas, sus disposiciones, las actividades y resultados de su actividad. Bueno, dentro de los otros documentos que se debe recolectar, entonces encontramos los organigramas, que es necesario recopilarlos para cada etapa de la vida institucional, y de no ser encontrados es necesario la reconstrucción de la evolución de la estructura orgánica a partir de los materiales obtenidos en búsquedas preliminares, de la misma forma como documentación objeto de organización, tales como los planes, los programas, los informes, los proyectos, los inventarios, muebles e inmuebles.
También encontramos los cambios estructurales y desaparición. Es una información importante de recopilar, ya que necesitamos tener leyes y decretos que evidencien los cambios estructurales y los decretos de fusión o liquidación. Bueno, el plan de trabajo archivístico integral. Una vez aplicados los formatos para evaluar el nivel de organización, es necesario tabular estos datos. Particularmente, debe revisarse aquella información relacionada con cada una de las columnas del último formato, tales como los números de depósitos, las entidades que produjeron la documentación, las dependencias, los asuntos, fechas extremas de la documentación producida por cada una de ellas, el volumen de la documentación en metros lineales. De otra parte, se debe valorar el estado en que se encuentran los procesos de identificación, clasificación, ordenación y descripción, que son las acciones que deberán emprenderse en el proceso de organización. ¿Qué procesos archivísticos se deben llevar a cabo en la intervención u organización de un fondo acumulado? Bueno, en la fase operativa se debe llevar a cabo el proceso de organización documental y los procesos técnicos. Esta fase es mayormente el inicio de la etapa de intervención del fondo acumulado. Incluye la aplicación de procesos archivísticos que requieren la organización documental, como los procesos de alistamiento físico, según sea el nivel de organización y estado físico de los documentos. Los primeros se refieren a la identificación, clasificación, depuración y ordenación, descripción, valoración y selección, y los segundos a la limpieza y desinfección de acuerdo con los deterioros identificados. En esta fase de organización documental se cumplen con los siguientes procedimientos: el procedimiento de identificación, el de clasificación y depuración, el de ordenación y en la descripción. En la descripción vamos a encontrar el inventario. Este inventario se debe levantar de acuerdo a la información recogida sobre asuntos, dependencias, autores, fechas de producción de los documentos, tipos de unidades de conservación, soportes de almacenamiento, el volumen de los documentos, entre otros. ¿Qué vamos a encontrar en este inventario? Entonces aquí encontramos entonces el nombre de la unidad de conservación, los contenidos, las clases, la fecha inicial y fecha final y las oficinas productoras de cada uno de los documentos. También tenemos el procedimiento de valoración, para lo cual hay unos criterios de valoración. Existen varios criterios que deben tenerse en cuenta para el proceso de valoración. Entre los más pertinentes encontramos el ciclo vital de los documentos y el funcionamiento institucional. Bueno, entonces decimos que el ciclo vital comprende las 3 edades de documento de acuerdo con el uso y la frecuencia de consulta. Allí encontramos los valores primarios y los valores secundarios. Bueno, y por último tenemos la selección documental, que tiene como objetivo fundamental reducir el número de registros informativos de una serie o asunto determinado mediante la utilización de un muestreo. La selección debe basarse en el conocimiento preciso de la conformación de cada unidad documental, así como de las características que la diferencian de otras unidades de su misma serie y de la información que comparte con otras series. ¿Qué son las tablas de valoración documental? Las tablas de valoración son el producto del análisis y organización de fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotaciones de sus fechas extremas, su valoración, su disposición final y los procedimientos a seguir para aplicar la disposición final. También podemos decir que es un instrumento de soporte para recuperar la memoria institucional mediante la aplicación de criterios archivísticos y que permitan realizar el plan de transferencias secundarias. ¿Qué etapas o fases se deben llevar a cabo en la elaboración de las tablas de valoración documental? Entonces, para realizar este análisis o para realizar la elaboración de las tablas de valoración debemos tener un análisis documental, análisis de la producción documental. También debemos realizar un levantamiento del cuadro de clasificación documental, que es un instrumento donde podremos identificar series y subseries y tipologías documentales que manejaba la entidad durante este tiempo. Y también nos ayuda a determinar cada documento a qué dependencia pertenece, identificar las series que fueron o siguen siendo misionales para la entidad. Bueno, los criterios de elaboración de las tablas de valoración documental son: deben tener idoneidad, es decir, que deben ser elaborados por personal altamente calificado. Se debe realizar un análisis contextual, que se debe aplicar los documentos en cada sector, el contexto institucional e histórico que permite establecer la relevancia para la sociedad actual, la trazabilidad y control. Deben conservar de manera permanente todos los soportes e información que sirven de base para la elaboración de tablas de valoración. Debe tener las firmas de responsables.
debe ser aprobadas, en este caso mediante acto administrativo expedido por el representante legal de la institución. Bueno, luego de eso se hace la adopción de las tablas de valoración documental, según el Acuerdo 039 del 2002. El Archivo General de la Nación contempla que el conjunto de la documentación producida antes de la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental, los archivos de gestión, se denomina técnicamente fondo acumulado, y esta información debe ser sometida al proceso de organización, el cual el resultado son las tablas de valoración documental. Bueno, se debe realizar una capacitación al personal para que tenga mayor conocimiento sobre el manejo de las tablas de valoración, la aplicación, la entidad de Estado de orden nacional, departamental, estatal y municipal, y en fin las entidades privadas que cumplen funciones públicas deberán evaluar, aprobar, implementar y actualizar sus tablas de valoración documental de conformidad con lo establecido con el Acuerdo 04 del 2013 y demás normas expedidas por el Archivo General de la Nación. Estos procedimientos podrán ser utilizados para la adopción de las políticas archivísticas judiciales. ¿Cómo se construyen las tablas de valoración? Entonces, como primera medida se debe realizar un plan de acción para llevar a cabo la elaboración y presentación de las tablas de valoración documental de forma ordenada para responder a corto, mediano y largo plazo con actividades concretas que garanticen el control de la organización de los fondos acumulados. Se deben aplicar la herramienta de plan de acción. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el plan de acción? Vamos a encontrar a qué entidad pertenece, la fecha de aplicación. Encontramos entonces la columna de qué, que son las acciones, el para qué, que son los objetivos, el cómo, que son las actividades de realizar, el cuándo. Dentro del cuándo vamos a encontrar una fecha inicial, una fecha de control y las fechas de terminación. Encontramos el quién, que son los responsables de la realización del plan, y con qué, es decir, los recursos. Y también vamos a tener unos resultados. Bueno, aparte de todo, debemos realizar un estudio cualitativo archivístico y de conservación mediante la evaluación a nivel archivístico y de conservación del talento humano en la capacitación en el área y la experiencia, recursos documentales, que serían las características de los soportes, la conservación documental y los valores de los documentos, y los recursos locativos, que serían la ubicación, la funcionalidad y las condiciones físicas y de seguridad. Debemos realizar estudios institucionales de fuentes primarias y fuentes secundarias, elaborar los cuadros de evolución de estructura orgánica del fondo acumulado, con el objetivo de definir el nombre de la entidad, describir la jerarquía, precisar funciones y actividades por dependencias para mayor claridad. En el cuadro evolutivo de estructura orgánica vamos a encontrar la dependencia, las funciones anteriores, los actos administrativos y las funciones actuales y los documentos que esas funciones generan. También vamos a realizar la elaboración del cuadro de clasificación documental. Y por último tenemos la propuesta de tabla de valoración, que es el principal objetivo, es servir de instrumento de soporte para recuperar la memoria institucional mediante la aplicación de criterios archivísticos y que permiten realizar el plan de transferencia secundaria. Y también la presentación de las tablas de valoración documental. ¿Qué es la valoración documental? Es el proceso mediante el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo. La valoración documental es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencias, acceso y conservación o eliminación parcial y total. ¿Cuáles son los tipos de valores que pueden adquirir los documentos y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, los documentos pueden adquirir valores primarios y valores secundarios. Los valores primarios son los que poseen los documentos para el organismo de origen y que persisten incluso después de haber perdido su valor corriente en los archivos de gestión. Esos valores son de carácter administrativo, jurídico, legal, fiscal y deben tener un valor contable. Bueno, administrativo es la relación de trámite o asunto que motivó la creación. Se encuentran en todos los documentos, son importantes por su utilidad referencial para la planeación y la toma de decisiones. El valor jurídico es aquel que se deriva de derechos y obligaciones legales regulado por el derecho común. El valor legal es el documentos dispositivos de Estado, leyes y documentos testimoniales como el registro civil.
El valor fiscal es la utilidad o actitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública, y el valor contable es la utilidad o actitud de los documentos que soporta el conjunto de cuentas, registros de los ingresos y egresos de los movimientos económicos de una entidad pública o privada. Los valores secundarios se basan en el tema o asunto que sirven de referencia para la elaboración o reconstrucción de cualquier actividad de la administración como fuente primaria para la historia y como testimonio de la memoria colectiva. Estos valores son de carácter evidencial, histórico e informativo. ¿Qué es una ficha de valoración documental y para qué sirve? La ficha de valoración documental sirve para analizar las series documentales que se producen en el desarrollo de los procesos y procedimientos según sus usos administrativos, legales o jurídicos, fiscales o contables, tanto presentes como futuros, y sus valores informativos o testimoniales, históricos o culturales. Para la realización del proceso de valoración documental se debe utilizar un solo modelo de ficha. Bueno, ¿cuáles son los campos que debe contener una ficha de valoración documental? Pues una ficha de valoración documental debe contener la identificación, que es esencial para la identificación de la serie, características de la serie, las legislaciones, la valoración, disposición final, acceso y consulta a la serie documental y el control, que es el nombre de las personas responsables del estudio de valoración, observaciones realizadas por el comité, decisiones tomadas sobre la ficha. Muchísimas gracias por la atención prestada.